Queridos niños y queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Estoy muy disgustado porque me he enterado que 8 de cada 10 hogares vascos tiran comida a la basura. Pero ¿cómo se puede tirar comida a la basura? Y encima, de entre todo eso que se tira a la basura, sobre todo fruta, que manda cojones que tiremos la fruta a la basura, verdura, que manda huevos que tiremos la verdura a la basura, y pan, tirar el pan a la basura, nunca jamás. La basura justo para desperdicios y cosas de estas, y luego sobre todo para toda la peña de la trama Gürtel y toda esta panda de kinkis que son todos unos delincuentes del copón. Eso sí a la basura, pero la comida jamás. Hoy en el programa vamos a cocinar, vamos a guisar como auténticos campeones. Hasta la victoria venceremos y a la basura tirar la comida. ¿Pero estamos locos o qué? Hola. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura, Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Ensalada de paletilla de conejo confitado. Nos gusta el conejo, nos encanta el conejo. Yo como muchísimo conejo, entre otras cosas porque es muy magro, no tiene mucha grasa y tiene mucho sabor. Y toda esa leyenda urbana como de que el conejo parece gato y todas estas tonterías, la verdad que yo lo he superado ya hace muchísimos años. En este caso, os voy a explicar que para mí una de las partes más jugosas del conejo son las paletillas, que son las patitas delanteras. Podéis confitar tranquilamente, porque vamos a confitar esta parte del conejo, podéis, digo, confitar el conejo entero, troceado, con sus lomos, con sus patas traseras que son más gordas y más musculadas, pero si tenéis la suerte de que tenéis un carnicero como Dios manda y os separa las patitas delanteras, yo os aconsejo que confitéis las patitas delanteras porque son muy muy sabrosas y sobre todo tienen una gelatina muy especial. Así que lo que vamos a hacer es confitar las paletillas. En una cazuela, en un sauté o un rollo de estos, vamos a añadir un poquito de tocineta, porque es verdad que el conejo es bastante sosito. Cuando comemos conejo a la parrilla, pues lo que solemos hacer es ponerle los clásicos adobos con tomillo, con romero, con pimentones, los metemos en la parrilla para que se socarren en las brasas, para que hagan esas superficies súper caramelizadas. O cuando los catalanes echan los conejos en las parrillas, acordaros que lo acompañan con romesco, con aliolis, con salsas un poco bravas, porque es verdad que es una carne un poquito sosa, pero tiene muchas virtudes, porque es nutricia, es muy alimenticia y sobre todo tiene poca grasa. Yo me he hartado de comer conejo desde hace ya muchísimo tiempo. Lo suelo meter en el horno con unos ajitos, con un poquito de tomillo, con aceite de oliva y queda un poquito seco, pero si os lanzáis a confitarlo, como estoy haciendo yo, vais a flipar en Cinemascope, ¿eh? Así que una vez que rehogamos un poquito de tocineta, porque esto le va a dar cierto sabor, le va a dar toquecito a humo y le va a dar un poco esa suculencia que le falta al conejo, lo que hacemos es añadir unos dientes de ajo machaos. Yo os sugiero esta serie de ingredientes, luego ya cada uno que añada lo que le apetezca, ¿eh? Y estoy muy preocupado con lo de la comida que se tira a la basura. Me preocupa que tiremos comida a la basura, porque yo creo que es algo que no ha ocurrido nunca. Yo no conozco a nadie que me haya dicho que ha vivido en alguna época que se haya tirado la comida a la basura, ¿no? Si igual en la época de Calígula o así, en aquellos excesos, pues igual los romanos tiraban la comida a la basura, o los fenicios cuando volvían de hacer el mercadeo por el Mediterráneo como con las alforjas cargadas y como derrochando, pues igual tiraban comida. Pero me da mucha pena que se tire la comida. Y de hecho os digo más, a mí cuando en alguna casa alguien me dice, no, es que mi marido no come sobras y tal, me pongo muy nervioso. O cuando me dice, no, es que mi hijo, si come lentejas hoy, no le des lentejas otros días porque no se las come. Digo, pero ¿a dónde hemos llegado? Pero si la cocina de las sobras es lo más grande que hay en el mundo mundial, ¿sabéis? Porque desde hace ya muchísimas entregas nos veis un poco cómo andamos y sobre todo me tenéis pillado el puntillo, sabéis que cocinar con sobras es lo más grande que hay. Y estos cursis que de repente, joder, no se comen las sobras y que llegan al extremo de tirar la comida a la basura, no lo puedo entender. En fin, no me entra en la cabeza. Vamos a añadir aquí en el fondo del sauté un poco de cáscara de limón también. Parece que vamos a hacer unos gin tonics. No. Vamos a hacer paletillas de conejo confitadas para luego montarlas en ensalada, ¿eh? Voy a bajar ya la intensidad del calor, porque lo único que necesito es que se me deshaga un poquito la tocineta y a partir de ahora necesito fuego manso. Ya nos gusta también el gin tonic, ¿eh? El gin tonic no tiramos a la basura, ¿eh? Eso no tiramos. Pero las lentejas, los garbanzos... No, es que ese resto de pistas que nadie se lo come y tal, joder. En fin, cáscara de limón ahí en el fondo. Vamos a hacer un atadillo de hierbas.
Podéis utilizar las hierbas que más os gusten. En este caso, aprovechando alguna maceta de tomillo y alguna maceta de romero, nos gustan las hierbas, sobre todo porque también llega la primavera, ¿eh? Llega la primavera y llega este tiempo de mover un poco el bullate, de andar quitándonos ya la ropa de abrigo y empezar a asomar ya con el bañador. Empezamos a vernos las lorzas y todas estas cosas, ¿no? Y lo de las hierbas estimula mucho, ¿eh? Como siempre os digo, las hierbas no solamente se fuman, sino que también hay que emplearlas en el fogón, ¿eh? Así que lo que hacemos es hacer un atadillo, en este caso de tomillo y romero. Aquí las hierbas que queráis, ¿eh? Ajedrea, bien. Salvia, también. Un buen puntito de salvia le da su historia, ¿eh? No puedo ir sin hierbas, la verdad que no. Joder. Ahí. Sin música tampoco, ¿eh? Está sonando un temazo ahí. Joder, Coque Maya, ¿no? No puedo vivir sin ti. No hay manera. Esto como romántico. No puedo estar sin ti. Annie B. Sweet es esta, ¿no? No hay manera. A Misma in the Night. Temazo, ¿eh? Joder, como suave, ¿eh? Como para andar a lo agarrado. Joder. Qué emoción. Qué nervios. Bueno, vamos a salpimentar las paletillas de conejo. Voy a coger la pimienta, que la tengo aquí, la sal, atención. Golpecito de sal. Golpecito de pimienta. Aquí todas las paletillas de conejo que parecen como cabareteras. Se parece que están en el Tropicana, como que van a salir todas al escenario como a enseñarnos al Murlamen. Les damos la vuelta para salpimentarlas por todos sus lados. Bien, buen puntito el del sauté. Y esto al contrario de lo que solemos hacer, que es pues para una paella lo que hacemos es rostirlos bien, darles una buena coloración. Cuando lo echamos a una parrilla, al final las brasas incandescentes empiezan a hacer pues la clásica costra doradita. Dentro, cuando hacemos este tipo de productos que son muy sequitos en la parrilla o lo hacemos en la sartén, intentamos que queden dorados por fuera y por dentro se queden jugosos, ¿no? En este caso vamos a hacer al revés. Vamos a hacer una cocción, por eso es lo de confitar, una cocción más prolongada a temperatura más suave. Entonces lo que hacemos es, fijaros, acomodar las paletillas aquí en el fondo. Esto es una buena preparación, porque además luego vamos a montar una ensalada. Pero con la carne de estas paletillas, tranquilamente luego, por ejemplo, podéis hacer un bocadillo. Porque esta carne, dentro de una hora, porque esto va a estar cocinándose a fuego suave una hora, dentro de una hora, lo vamos a dejar a temperatura ambiente, que se temple, que se enfríe bien. Y digo que dentro de una hora voy a coger un trapito hacia allí, digo que dentro de una hora lo metemos en la nevera y es una preparación que tranquilamente pues nos aguanta una semana en la nevera. ¿Y cuál es la historia? Que dentro de una semana, o los días conforme van pasando, vamos yendo a la nevera y vamos sacando las paletillas de conejo, las vamos deshuesando y con esa carne súper gelatinosa, como os digo, podemos hacer sándwiches, podemos hacer bocadillos, podemos hacer ensaladas, podemos hacer infinidad de historias. Voy a añadir aquí caldo, que tranquilamente puede ser pastilla de caldo y un poco de agua, pero como en este caso tengo caldo, lo que hago es añadir caldo. Y además de eso, voy a añadir aceite de oliva. Queda más fácil como de escabeche, lo que pasa es que es más suave porque no hay ni vinagre, ni limón, ni todas estas cosas. ¿Qué hacemos con esto? Pues una hora a fuego muy suave. En cuanto arranque de nuevo el hervor, lo que haremos será ajustarlo para que el pilpileo sea muy suave, sea muy tenue y más o menos lo tenemos una hora. A la media hora, si queréis, pues le dais la vuelta. Y en cuanto pase esa hora de cocción, que la paletilla se va a quedar como súper melosa, muy sabrosa y gelatinosa, lo que os digo, lo apartáis y lo guardéis en la nevera. O si queréis lo metéis en un tupper o alguna historia de estas y lo congeláis. Y de esa manera tenéis una carne de conejo súper rica para todo tipo de recetas. En Robin Food, atracón a mano armada, una guerrilla. Vamos a montar una guerrilla contra la gente que no come sobras y contra la gente que tira la comida a la basura. Es que los datos son horrorosos. 1.300 millones de kilos de comida a la basura al año y el 50% de los alimentos que tiramos a la basura, como os he dicho en la presentación, son fruta, pan y verdura. ¿Pero la peña que está loca o qué?
Ha pasado una cosa muy emocionante, que es que esto tranquilamente puede estar en la nevera muchos días, como os he comentado, pero yo lo he escurrido porque lo voy a utilizar. Fijaros, por un lado las paletillas, ya he cogido algunas paletillas y he empezado a desmigarlas, que fijaros que la carne se suelta bastante fácil, teniendo en cuenta que está frío de la nevera, ¿eh? Tener en cuenta que si estuviera recién hecho o lo sacáis y le dais un golpe al fuego o lo templáis un poco en el microondas, los haces de carne se sueltan con muchísima mayor facilidad. Y la historia es que los huesos quedan mondos. Además tengo los dientes de ajo, que es el magma supremo de la historia. Fijaros qué pulpa de ajos tengo aquí encima, que son los ajos que están confitados. Y que esto lo vamos a utilizar para hacer la vinagreta. Y luego otra cosa súper emocionante es que en ese aceite del confitado, teniendo en cuenta que además hemos añadido caldo y teniendo en cuenta lo que os he dicho al comienzo, que es que las paletillas de conejo tienen un mogollón de gelatina súper sabrosa, fijaros que la tercera parte súper emocionante es que en este cuenco tengo el aceite resultante del confitado y fijaros en el fondo, qué pureza sin igual, toda la gelatina del caldo que al final se ha consumido dentro del confitado y lógicamente la gelatina que sueltan las manitas. Bueno, las manitas, sí, de alguna manera son las manitas del conejo, las paletillas delanteras del conejo. Así que vamos a hacer una vinagreta. Vamos a añadir en el interior del tarro el aceite de oliva junto con el caldo y sobre todo junto a esta gelatina que va a hacer una vinagreta soberbia. Imaginaos el puntazo, ¿eh? Me acuerdo de hace ya un mogollón de años cuando yo conocí a Martín que hacía vinagretas para terrinas de paloma, de pato, estas cosas. Y a esas vinagretas, pues una de las claves es que le añadía jugo de carne. La clásica... Bueno, pues el clásico jugo reducido o el clásico jugo de asado resultante de asar un pollo en el horno. Bueno, metéis en la vinagreta un jugo de estas características, agitáis bien la vinagreta y la sensación es de que te estás comiendo algo muy emocionante. Bueno, antes de lavarme las manos, como me voy a pringar, voy a aplastar la pulpa de los ajos. Qué pureza, ¿eh? Tenemos aquí un cámara que es Gary, que está aquí a la derecha, con la pinta de chulito que te cagas, que es el super crack del ajo. Cuando estamos aquí comiendo todo el equipo y hay ajos en la bandeja, se pone súper nervioso. Es el que primero coge los ajos de las bandejas de los pollos asados y todas estas cosas. En fin, me ha prometido que me va a traer una receta que hace en casa de bizcocho sin gluten de Yonchu y de su mujer y de sus hijos y tal. Y aquí estoy a la espera. Esto, Gary, a ver si te enrollas, ¿eh? Vamos a añadir la pulpa de ajos en el interior del tarro de la vinagreta. Esto es muy emocionante, ¿eh? Todo el pringue este que tengo. Me voy a lavar las manos porque voy a añadir ya otros elementos más civilizados. Bien. Limpieza de cutis. Y en ese fondo, con la pulpa de los ajos y con el aceite de confitar las paletillas, vamos a añadir, señoras y señores, en el culo tengo flores y en el nabo caracoles, vamos a añadir un poco de mostaza. En este caso, tengo nata líquida, pero por ejemplo, las bebidas estas, que yo en casa no tomo, pero estas bebidas que hay de como de yogur en botellita, como que tomas y de repente es tipo Asterix y Obelix, que sales como volando, que se te quitan todos los dolores y tal. Bueno, pues ese tipo de yogures vienen bien, por ejemplo, para hacer vinagretas. O yogur, o en este caso, un poco de nata líquida, un poco de nata agria, algún rollo de estos. Añadimos un chorrete de nata, no mucho, justo es para clarear la vinagreta. Hacer la prueba con el yogur, con esos yogures líquidos, porque las vinagretas que salen son bien sabrosas, Añadimos también un poco de vinagre de sidra o de vinagre de Jerez. Y aceite de oliva no hace falta que añadáis, teniendo en cuenta que hemos añadido el aceite de confitar las paletillas. Vamos a añadir también un poco de sal y un poco de pimienta. Ay, qué nervios, ¿no? Vamos a cerrar. Fijaros qué cosa más chula, O a mí por lo menos me lo parece. Una vinagreta en un tarro antes de agitar es algo muy emocionante. Le damos candela. Y tenemos la vinagreta resuelta. Y tengo otros elementos encima de la mesa, porque se trata de escoltar esta paletilla de conejo, con toda su melosidad y bien confitada, se trata de escoltarlo con algo emocionante. Y esa emoción se le va a dar un poco de nuez, unas anchoas en salazón, un poco de escarola, ahora que está terminando ya la época de la escarola, que está tan sabrosa. Hemos comido tanta escarola este invierno, que me da pena que se termine ya la temporada de la escarola. En cualquier momento ya empieza a salir el sol, empieza a calentar la tierra y se acaba la escarola. Y estas escarolas son muy sabrosas, así que hacemos un montón así como de escarola, tipo corona, como... Me cago en la corona circular, como dicen en La Rioja. Vamos a colocar la paletilla de conejo desmigada.
Esto al final me recuerda un poco a esas ensaladas que solemos hacer de escabeche de perdiz y todas estas cosas, pero mucho más baratas y mucho más sabrosas, ¿eh? La perdiz tiene su personalidad, pero el conejo confitado de esta manera os aseguro que vale mucho la pena, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es cortar un poco de cebolleta bien tierna. Si queréis podéis cortar con la mandolina, ¿eh? Pero mejor con corte así certero. Arandelas bien finas. Como todo, en una ensalada de repente te añaden pimiento verde o te añaden cebolleta como en cascos un poco vastos y te fastidian la ensalada. Se trata de hacerlo con cierta finura, no hay que correr. Es importante que el corte sea fino, que sea certero y que cuando te metas la cebolleta en la boca tengas esa sensación de que te estás comiendo algo especial. Yo creo que con esta cebolleta va a ser suficiente. Lo que vamos a hacer es desperdigar ahí la cebolleta por encima. Qué nervios, ¿no? Buah, chaval, qué pureza, ¿no? Vamos a apartar cosas. Vamos a seguir dándole a esta historia emoción y despelote. Vamos a colocar, fijaros, las anchoas en salazón, que con el contraste con el conejo también quedan de flipar en colorines, Tenían palillo, pero lo voy a hacer con la mano. La anchoa en salazón, qué suerte tenemos de que sea un producto tan nuestro y qué suerte tenemos los que albergamos en la nevera, en la despensa, este tipo de latas, de poder echar mano de ellas para hacer bocatas, para meter en las ensaladas. Pues la anchoa en salazón es un producto extraordinario y en este caso además estas que son de Bermeo todavía muchísimo más. Así que bien de anchoa en salazón. Y por último, fijaros, lo que vamos a hacer es añadir un poco de rabanito cortado así con la mandolina en plan finolis. El rabanito en la ensalada a mí me parece muy sabroso, Los franceses se lo suelen comer con mantequilla de aperitivo. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Vamos a añadir unas pocas nueces, que también le van a dar un contraste emocionante. Y por último vamos a derramar esta vinagreta que vais a ver, pues que es un despelote. Una vinagreta muy lechosa con todo el gusto de la paletilla, con el aceite de oliva. Y tener en cuenta que aquí hemos añadido tocineta, así que esa tocineta también le va a dar un punto, yo creo que muy peculiar, Y continuamos en Robin Food, porque esto no ha terminado, Fijaros qué pureza, chaval. Cómo liga la crema, o el yogur. Estos que de repente se van a Francia de vacaciones y vuelven y, joder, nos ha encantado los castillos del Loira, nos ha encantado Mireille Mathieu, nos ha encantado Edith Piaf, todo qué bonito, pero joder, oye, ¿qué le echan a las ensaladas que las vinagretas son como espesas y blancas y tan distintas a las que nos hace la ma? Esto. Hablábamos de las vinagretas francesas. ¿Cómo nos gusta Francia? Yo toda la vida de crío miraba hacia Hendaya y joder, me imaginaba como pues es un paraíso de color. Los franceses, por lo menos yo que he sido mugalari toda la vida en la muga, mirando el río Bidasoa, mirando al otro lado, comiendo yogures franceses, viendo la tele francesa, todas estas cosas. Digo que al final nos hemos mirado mucho en ellos y nos hemos reflejado mucho en ellos, sobre todo en el mundo de la cocina, porque les debemos mucho a los franceses. Y hay una cosa interesante que han puesto en marcha hace poco, hablando a propósito de los franceses y de las sobras, que es que me he enterado que ya por ley en los restaurantes están obligados a dar bolsas. Perdonad que insista con el rollo de las sobras, perdonad que insiste y tal, en plan como elegante, pero los restaurantes están obligados a dar bolsas para que la gente se lleve las sobras a casa, que es una cosa que mi madre ha hecho toda la vida y cuando éramos críos todos como avergonzados de que pidiera la comida que sobraba en el restaurante para llevar a casa. Y la verdad que ya podíamos tomar nota de la historia, Toda la vida en casa, mi madre en el restaurante metiendo el pan en el bolso, que es muy de abuela, llevando la botella de vino que no bebíamos a casa y de vez en cuando sobraba comida, esto para casa y os lo pongo para cenar. En fin, cenar, buena actitud y sobre todo buena actitud la del desayuno, porque la receta que voy a hacer ahora, que son unos huevos revueltos rojos, es uno de mis desayunos favoritos muchísimos domingos. Me gustaría tomar huevos en el desayuno todos los días, pero las semanas que me porto bien y que adelgazo y ando en talla y ando ahí elegante tipitapa, lo que hago el sábado o el domingo es comerme o un huevo a la plancha o comerme un revuelto como este, que vais a ver que es muy sencillo de resolver.
Vamos a coger en una sartén un poco de aceite de oliva, o si queréis un poquito de mantequilla, ¿eh? Que yo tengo que decir que alterno la mantequilla y el aceite de oliva en el desayuno. Me gusta la tostada con la mantequilla salada, me pone mucho, y luego al día siguiente de la mantequilla el aceitito navarro con su sal y su historia. Así que tranquilamente un poquito de mantequilla o un poquito de aceite en la sartén, y lo que vamos a hacer es cortar unas tiras sin necesidad de hacer brunoise ni todas estas tonterías que un domingo no nos vamos a poner como en plan, ¿qué hacemos? Mire, ¡puau! Brunoise. Bueno, pues cortamos la cebolla de aquella manera, la vamos a añadir en el fondo de la sartén, porque lógicamente esto lo haces todavía como con el pijama, como con el gallumbo, con el rayo de sol entrando por la ventana. Ese momento en la cocina, antes de que se levante tu chica o tu chico de la cama, es momento chulo, ¿eh? El de la casa en silencio, la luz entrando por la ventana, oyendo algún gallo kikiriki por ahí arriba, el vecino de arriba que también se ha desperezado. Y ponerse tip y tapa en el fogón a hacerse un revuelto de este tipo. Vamos a añadir también un diente de ajo. Importante el periódico, muy importante tener el periódico cerca. Radio apagada, que la radio todo el día como malas noticias, malos rollos. Ya tenemos suficiente con el mal rollo del periódico como para que también nos vuelvan locos los de la radio. Un saludo a la gente de la radio, que luego se enfadan. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Unas vueltitas a esta historia, y aquí en este fondo, bien sofrito, lo que vamos a hacer es, fijaros, primero vamos a batir unos huevos, en este caso unos huevos ecológicos cercanos, mola, lo de utilizar productos cercanos, y en este caso es muy apetecible y muy interesante que los huevos que estás utilizando pues no vengan en camión desde no sé dónde, sino que vengan de granjas cercanas, interesante. Vamos a añadir un poquito de sal a esos huevos, y un poco de pimienta también. Los colombianos desayunan una cosa que me gusta mucho, que es parecida a esto, que son los huevos pericos. Que son muy sabrosos los huevos pericos. No dejan de ser una especie como de revuelto también con tomate, como lleva este, lo que pasa es que le meten aguacate. Y el aguacate también es muy sabroso en el desayuno, Huevos bien batidos. Vamos a trocear algunos tomates de estos. Tranquilamente lo podéis hacer con un sofrito de tomate, Pero si tenéis tomates cereza de estos que son como un poco cursis, esto en revuelto queda muy bien, porque se le infiltra un poquito el calor y se trata de que guarden un poco la tersura que tiene el tomate cereza, que es esa tersura como de crack, como tersa, ¿no? Como de mordisco y como de bombón que explota, porque lo bueno de los tomates cereza es que revientan y son muy fresquitos. Así que lo que vamos a conseguir en el revuelto es que les entre un poquito el calor, pero que tampoco se fundan como si fuera una salsa, sino que queden como en tropezón. Si son más pequeños no hace falta que los partáis, pero estos que son como tipo Chernóbil, los partimos en dos. Yo creo que con esta cantidad va a ser más que suficiente. Vamos a añadir un poquito de pimentón en el fondo del sofrito. Importante también a la mañana poner música, No muy alto, pero poner un poquito de música para empezar ya a desperezar el día. Vamos a añadir aquí un poco de pimentón. Que no se nos vaya la olla, que a mí con el pimentón se me va la olla muy fácil, Yo creo que es suficiente. El otro día hice unas albóndigas en casa y todavía estoy comiendo pimentón. Pero es que me emociono, claro, empiezo a echarle al sofrito de la albóndiga o a la masa de la albóndiga, empiezo a echarle pimentón y, joder, me vengo arriba y luego estás comiendo pimentón hasta la semana que viene. Guapos tomates cereza que tengo encima de la mesa ahí, que me daba pena que no los vieres, y ahí están, recién sacados de la mata, bien lustrosos y con ese sabor pues tan apetecible del tomate. Vamos a añadir aquí también un poco de perejil. Imaginaros, joder, la cafetera encendida, el que tenga cafetera italiana de esta de toda la vida, como haciendo como la presión esta, el zumo de naranja también bien cerquita, un poco de fiambre, un poquito de jamón, un poquito de, yo qué sé, de pavo, un poquito de queso, que también el queso mola en el desayuno. Yo siempre meto un pedazo de queso en el desayuno, Y parece mentira que el desayuno, que yo me lo he saltado durante un mogollón de años, ahora sea la comida más alucinante del día. Yo no he desayunado nunca, así llegué a los 267 kilos, desorden alimentario total. Y hace 3 o 4 años he descubierto el desayuno y es la mejor comida del día sin duda. Vamos a subir un poquito al fuego, pero no mucho, porque lo que vamos a hacer es añadir los tomates. Ahí. ¿Veis? El encuentro del tomate en la sartén es encuentro emocionante, porque empiezan a soltar el juguito. Aquí lo que os digo, si queréis cogéis un aguacate, lo abrís en dos, le hacéis un enrejado como suelo hacer yo con el cuchillo, metéis una cuchara y añadís aquí, por ejemplo, pues un aguacate o medio aguacate.
y lo convertís en una especie como de huevos pericos. Todavía mucho más si aquí añadís unas gotas de algún picante, algún tabasco o algún rollo de estos. Y en este punto, que yo considero que es un punto muy interesante, vamos a acercarnos el plato. Voy a colocar aquí un par de rebanadas de pan. Las voy a regar con un poquito de aceite y un poquito de sal. Qué suerte tenemos de tener Navarra cerca y tener aceite de oliva navarro a mano. Ahí. Esto es inevitable. Joder. Un poquito de sal. Limpieza de mano, que luego si no me riñen. Joder, te has chupado el dedo y tal. Pues claro. Y en este punto, prácticamente fuera del fuego, lo que hacemos es añadir el huevo. Un poquito más de pimienta. Y ya vamos jugando, acercando y alejando. Si os gusta más espachurrado el tomate, bueno, pues metéis aquí un machacador y aplastéis un poquito más el tomate y dejáis que ese zumo se evapore con el calor y se forme una especie como de sofrito. Y así tendréis una especie como de revuelto de tomate, que era algo que mi madre también me daba a mí de comer de crío. La verdad que mi madre a mí de crío me daba cosas que yo creo que era tipo Pócima, Asterix y Obelix, porque luego, joder, cogí un tamaño tipo... Yo me caerme en una olla me caí en 3. Y ya en este punto vamos a añadir aquí un poquito más de aceite. Ahí, justo para ligar. Una vueltita y bien baboso. Y bien cremoso. Ay, qué bueno, por Dios. Lo vamos a colocar sobre nuestras rebanadas de pan. Ay. Qué pureza, qué rico, tío. El pimentón, el huevo, el tomate, el perejil, la cebollita, el picante si lo tenéis, son complementos perfectos para esto, ¿eh? Claro, desayunas esto y sales de casa tipo toro sentado. Salid desayunados de casa, que a la vuelta de la esquina nos acechan los peligros, joder. Hay que estar preparado. Te cruzas con el notario, te cruzas con el vecino, en fin, estas cosas que suelen pasar todos los días. Listo, Calisto. Hasta la victoria venceremos y viva a Rusia. Y salid de casa desayunados por el amor de Dios. Pues lo que solemos hacer es ponerle los clásicos adobos con tomillo, con romero, con pimentones, los metemos en la parrilla para que se socarren en las brasas, para que hagan esas superficies súper caramelizadas. O cuando los catalanes echan los conejos en las parrillas, acordaros que lo acompañan con romesco, con aliolis, con salsas un poco bravas, porque es verdad que es una carne un poquito sosa, pero tiene muchas virtudes, porque es nutricia, es muy alimenticia y sobre todo tiene poca grasa. Yo me he hartado de comer conejo desde hace ya muchísimo tiempo. Lo suelo meter en el horno con unos ajitos, con un poquito de tomillo, con aceite de oliva y queda un poquito seco, pero si os lanzáis a confitarlo, como estoy haciendo yo, vais a flipar en Cinemascope, ¿eh? Así que una vez que rehogamos un poquito de todos los años, en este caso os voy a explicar que para mí una de las partes más jugosas del conejo son las paletillas, que son las patitas delanteras. Podéis confitar tranquilamente, porque vamos a confitar esta parte del conejo, podéis, digo, confitar el conejo entero, troceado, con sus lomos, con sus patas traseras que son más gordas y más musculadas, pero si tenéis la suerte de que tenéis un carnicero como Dios manda y os separa las patitas delanteras, yo os aconsejo que confitéis las patitas delanteras porque son muy, muy sabrosas y sobre todo tienen una gelatina muy especial. Así que lo que vamos a hacer es confitar las paletillas. En una cazuela, en un sauté o un rollo de estos, vamos a añadir un poquito de tocineta, porque es verdad que el conejo es bastante sosito. Cuando comemos conejo a la parrilla... Queridos niños y queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Estoy muy disgustado porque me he enterado que 8 de cada 10 hogares vascos tiran comida a la basura. Pero ¿cómo se puede tirar comida a la basura? Y encima, de entre todo eso que se tira a la basura, sobre todo fruta, que manda cojones que tiremos la fruta a la basura, verdura, que manda huevos que tiremos la verdura a la basura, y pan, tirar el pan a la basura, nunca jamás. La basura... justo para desperdicios y cosas de estas y luego sobre todo para toda la peña de la trama Gürtel y toda esta panda de kinkis que son todos unos delincuentes del copón. Eso sí a la basura, pero la comida jamás. Hoy en el programa vamos a cocinar, vamos a guisar como auténticos campeones. Hasta la victoria venceremos y a la basura tirar la comida. ¿Pero estamos locos o qué?
Hola. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Rabbit Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Ensalada de paletilla de conejo confitado. Nos gusta el conejo, nos encanta el conejo. Yo como muchísimo conejo, entre otras cosas porque es muy magro, no tiene mucha grasa y tiene mucho sabor. Y toda esa leyenda urbana como de que el conejo parece gato y todas estas tonterías, la verdad que yo lo he superado ya hace muchísimo cineta, porque esto le va a dar cierto sabor, le va a dar toquecito a humo y le va a dar un poco esa suculencia que le falta al conejo. Lo que hacemos es añadir unos dientes de ajo machaos. Yo os sugiero esta serie de ingredientes, luego ya cada uno que añada lo que le apetezca, ¿eh? Y estoy muy preocupado con lo de la comida que se tira a la basura. Me preocupa que tiremos comida a la basura, porque yo creo que es algo que no ha ocurrido nunca. Yo no conozco a nadie que me haya dicho que ha vivido en alguna época que se haya tirado la comida a la basura, ¿no? Es igual en la época de Calígula o así, en aquellos excesos, pues igual los romanos tiraban la comida a la basura, o los fenicios cuando volvían de hacer el mercadeo por el Mediterráneo.